el tema de miedo a lo desconocido y temor de Dios, parte 2. Y antes de continuar, quería decir que en la última canción, La Esperanza de Dios, ahí pude ver como una Biblia. En lo sobrenatural, en lo supernatural, pude ver como una Biblia y cómo Dios estaba moviendo las páginas. Y lo que quiero decir con esto es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y también podía ver como un río de agua viva limpiándonos a nosotros. Su unción bien fuerte nos estaba limpiando a nosotros de todo, manuscritos. Lo que quiero decirles es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No pierda la esperanza. La canción Esperanza me tocó mucho. Y la canción antes, la canción que estaba antes de esas dos canciones son increíbles. No me quiero adelantar. Bienvenida. Me da gusto verte. Me da gusto verlos a todos. Y hay que echar para adelante. Hay que echar para adelante porque nuestra esperanza está ¿en quién? Jesucristo. Jesucristo. Gloria. Alabado sea siempre. Con estos antecedentes, lo que yo voy a explicar aquí son, demos una mirada a los 7 atributos del temor divino en la Biblia. Voy a explicar 7 de ellos. Y uno de ellos está, número 1, es un regalo que Él nos hace. El amor genuino de Dios acompaña la conversación verdadera y es el resultado de someterse a Él y recibir su espíritu. Y podemos ver esto que se describe en Isaías 11, 1 al 3. Algunas de las cualidades del Mesías Jesucristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y se reposará sobre el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor eterno. Cuando estamos hablando del temor eterno, estamos hablando del temor de Dios. Nosotros debemos siempre ser obedientes al Señor. Hay diferentes tipos de miedo, como enseñé en la semana pasada, pero esta semana estamos hablando del temor de Dios. Siempre debemos tener el temor de Dios, debemos examinarnos aquí, y asegurarnos que estemos bien con el Señor. En otras palabras, y le hará entender diligente en el temor eterno. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. En otras palabras, el apóstol Pablo también muestra que Dios cumple un papel para inculcarnos el respeto y temor apropiados al mismo tiempo que nosotros hacemos nuestra parte. En otras palabras, como Pablo indica, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como si en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con el temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso lo vas a encontrar en Filipenses 2, 12 al 13. ¿Qué queremos decir? Este versículo quiere decir, está hablando de la obediencia. Debemos tener temor de Dios, debemos ser obedientes al Señor. Cuando el Señor te dice que hagas algo, hazlo, no esperes, ve. Eso es lo que quiere decir uno de los atributos. El otro es, produce humildad. Y eso es uno que es bien importante porque Adam enseñó sobre actitud. Sí. Y eso fue ayer, y la actitud es muy importante porque va conjunto con la humildad. Y todos debemos ser humildes, es una de las frutas del Espíritu Santo.
Cuando alguien verdaderamente teme a Dios, se somete a Él sin importar el costo. Ustedes saben que todo tiene un precio. Que todo, como Jesucristo pagó en la cruz, todo tiene un precio. En otras palabras, esta persona se asombra y tiembla con un temor apropiado ante Dios. En otras palabras, y su palabra y este sentimiento no es algo pasajero. Como David escribió, tema al Eterno toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Y eso lo puedes encontrar en Salmos 33, 8, te lo dice bien clarito ahí. Teme, you know what I mean? Teme al Señor nuestro Dios. Y debemos ser humildes, no importa lo que esté pasando. Nosotros, todos tenemos que ser humildes a Dios. Porque Dios es todopoderoso. La humildad es una de las frutas del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios mostró por medio del profeta Isaías su deseo de que en él tengamos este tipo de actitud. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde en el espíritu. ¿Qué queremos decir? Dios está buscando un corazón humilde, un corazón que se humilla y se arrepiente. Dios quiere que Dios, cuando nos caemos, 7 veces nos caemos, 7 veces nos levantamos, así dijo Jesucristo. Nos humillamos a Él con un corazón arrepentido, cuando nos arrepentimos de los pecados, pero ese tiempo es muy crítico, es muy importante que nos humillemos a Él, que nos rindamos a Él. En otras palabras, y esto lo puedes encontrar en Isaías 66:2, y que tiembla a mi palabra, y eso lo dijo Isaías. Entonces aquí no me quiero adelantar. Vemos también esto en Noé, quien mostró un respetuoso temor de Dios cuando recibió las abrumadoras instrucciones para construir una gigantesca arca. ¿Qué queremos decir con Noé? ¿Usted se acuerda en el libro de Génesis? En el libro de Génesis, Noé tuvo fe. Noé tuvo fe. La tierra iba a estar llena de agua, porque las personas no estaban obedeciendo al Señor, estaban pecando y no se arrepentían. Pues en Hebreos 11:17 nos dice, por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, Noé obedeció a Dios y tuvo fe. Con el temor preparó la barca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí tenemos otra palabra muy importante, fe. Y eso también lo enseñamos en otras enseñanzas. La fe y la obediencia son áreas muy importantes. Por nuestra fe, Dios dice que por nuestra fe se hará. Se hará. En otras palabras, Proverbios 22:4 destaca las bendiciones que produce este tipo de actitud reverente a Dios. Riquezas, honra y vida con la remuneración de la humildad y del temor eterno. Ustedes saben que debemos tener temor de Dios. Y no soy yo quien lo repite, Él me lo acuerda, mi Diosito me lo acuerda. Tenemos que tener temor de Dios. En este tiempo. Este tipo de temor reconoce cuán pequeños somos ante la infinita majestad de Dios y nos protege para que no tengamos más alta opinión de nosotros mismos que la que corresponde. También nos ayuda a ser considerados y no arrogantes hacia los demás, especialmente cuando hablamos de nuestra fe y creencias. Y aquí podemos ver cómo Pedro explica, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar la defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón
de la esperanza que hay en vosotros. Y esto lo vas a encontrar en 1 de Pedro 3:15. Aquí hay unas palabras, hay otra que es fruta del Espíritu Santo también. Se menciona mansedumbre. La palabra mansedumbre, humildad. Debemos ser humildes. Y también fe, lo menciona 2 veces. Y lo menciona en muchas áreas de la Biblia, en otras palabras. Gracias, Dios mío. El número 3, el otro atributo es, nos enseña obediencia. El temor de Dios desarrolla en nosotros un intenso deseo de obedecerlo y complacerlo sobre todas las cosas para evitar decepcionarlo, y también nos hace darnos cuentas de que tendremos, en el nombre de Jesús, Satanás, comando que salgas ahora en el nombre de Jesús. Fuera, tú no estás invitado. Amén. En otras palabras, así el temor sobre todas las cosas es divino. Es mucho más que un simple respeto por Dios. Es mucho más profundo porque está consciente de que habrá un día de juicio ante Él. El apóstol Pablo escribió: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, conociendo pues el temor. Aquí él usa la palabra, hay una palabra que es muy importante, la palabra phobos del Señor. Persuadimos a los hombres, y esto lo vas a encontrar en 2 de Corintios 5, 9 al 11. David entendía la conexión entre el temor de Dios y la obediencia cuando escribió: el principio de la sabiduría es el temor de lo eterno. Hay otra palabra aquí muy clave, la palabra sabiduría. La sabiduría es muy importante. Cuando estamos hablando de la sabiduría, nosotros tenemos entendimiento del temor de Dios. Esto es lo que esto quiere decir, en otras palabras. David entendía la conexión, y lo repito otra vez, entre el temor de Dios y la obediencia cuando escribió: el principio de la sabiduría es el temor de lo eterno. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Crecerán en sabiduría. Y esto lo vas a ver en Salmo 111, 10. Esta obediencia y reverencia hacia Dios también motivó a David a relacionarse con otras personas que tenían este mismo temor respetuoso. Él declaró: compañero, soy yo de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Y este es en Salmos 119, 63. En los Salmos, David habla mucho sobre el temor de Dios. Él tenía el entendimiento del Señor. Este temor de Dios llevó a David a dedicar uno de los salmos a la obediencia, que es uno de los 4 mandamientos: descansar y honrar el sábado. Debemos descansar y honrar el sábado. En otras palabras, nota de subtítulo al comienzo del Salmo 92. Si tú lees el Salmo 92 en la Biblia, salmo y cántico para el sábado. Altísimo Señor, qué bueno es darte gracias y cantar himnos en tu honor. Aquí Dios habla, y si tú lees todo el Salmo 92 lo vas a poder encontrar. Y notar lo que Kiel Deluich, comentario en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, afirma cuanto este versículo: el sábado es el día que Dios ha santificado y debe ser consagrado a Dios, alejándonos de los asuntos de trabajo y de los días laborables, para dedicarnos a la alabanza y la adoración de Dios, que es la mejor manera de ocupar nuestro sábado. En otras palabras, ¿qué está diciendo los sábados? Que es mejor ocuparlo alabando al Señor y adorándolo. Esto es bueno no solo a los ojos de Dios, sino también para el hombre, beneficioso para el corazón.
agradable y bendito. Agradable y bendito. Siempre, 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 siempre debemos sacar tiempo para alabar y adorar al Señor nuestro Dios. El camino de la vida de Dios puede resumirse en este versículo. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el hombre. Y esto lo vas a encontrar en Eclesiastés 12:13. Eclesiastés. Y lo dice otra vez: teme, temor del Señor. Y cuando digo así es porque lo sigo enfatizando. Número 4, desarrolla valentía espiritual. Otro atributo que procede del temor de Dios es el coraje espiritual. Una vez más, David lo expresó muy bien: el Eterno es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Eterno es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante una guerra, yo estaré confiado. David confiaba en el Señor. Tenía una tremenda confianza en Dios. Y esto lo encuentras en Salmos 27, 1 al 3. La palabra acampar. Cuando estamos diciendo acampar, estamos acampando en Cristo. Estamos acampando en el Señor. David enfatizó eso, es muy importante. Cuando uno teme a Dios más que a los hombres, es más fácil llenarse de valor para enfrentarse a ellos y defender sus principios. Vemos un ejemplo en esto en Hechos capítulo 5. Cuando los apóstoles fueron ante los poderosos líderes y judíos y recibieron amenazas de violencia si continuaban predicando acerca de Jesús, Pedro y los otros apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso lo vas a ver en el verso 29. Seguidamente fueron víctimas de una paliza y se les amonestó a dejar de predicar en el nombre de Jesús. Pero ellos no se amedrentaron y siguieron haciendo lo correcto ante Dios. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que no importa las persecuciones, no importa lo que esté pasando, usted siga predicando la palabra de Dios, porque tenemos un trabajo que hacer para el Señor. Sigamos hacia adelante, no importa, porque todo tiene un precio. Todos pasamos un precio y es muy importante, en otras palabras. Sí. Hay que nunca deje de predicar. Y un ejemplo aquí que podemos ver es Pablo. También alentó a su joven compañero y ministro Timoteo para que desarrollara el valor de Dios y evitara el temor cobarde, exhortándolo así. En estamos enfatizando que no tengamos miedo, evitemos el miedo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:6-7. Dominio propio. Eso es otra fruta también que tú la vas a mencionar. Dominio propio. Es muy importante en este verso de segunda de Timoteo 1:6-7. Y hay 3 palabras. Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y también lo podemos usar. Lo podemos usar cuando una persona es libre, porque estamos tratando de sacar los demonios de la persona, los espíritus. Ese es un buen verso para eso, para orar. Número 5. Ay, calmarme, pero el fuego. El fuego de Dios me aviva. Nos ayuda a evitar el pecado. Ese es número 5. Otra cualidad que acompaña al temor correcto es el rechazo al pecado y el seguir el camino de la justicia de Dios. Y esto nos va a decir en Proverbios 8:13. El temor del Eterno
es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Más adelante. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo en este proverbio? Estos proverbios son proverbios de Salomón. Proverbios de Salomón. Porque Dios le dio sabiduría a Salomón. Es muy importante la sabiduría. Debemos aborrecer el mal. El mal. No ser orgullosos. No ser, así. Que te crees la cosa. Tengo un pequeño testimonio, porque te digo algo, aquí yo no escondo nada. Cuando yo, antes que viniera a los caminos de Dios, era muy orgullosa. Era, ok. Pero te digo, con las pruebas que pasó, Dios me cambió bastante. Tuve que pasar un montón de cosas. Y si las cuento, voy a escribir un libro completito. Ok, déjame continuar aquí. Pablo amonestó a los cristianos en Corinto, discúlpeme, con estas palabras: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Ahí está otra vez el temor de Dios. Debemos ser, santidad es muy importante. Debemos esforzarnos por no perder nunca ese temor de Dios que nos ayuda a huir del pecado y sus mortales consecuencias. Usted sabe que si uno peca y todo eso, estamos en problemas con Dios. Si tú no quieres estar en problemas con Dios, arrepiéntase antes que sea demasiado tarde, porque la puerta a Dios la puede cerrar en cualquier momento. Mañana no está prometido, tú no sabes lo que va a pasar. Hay que chequearnos aquí en el corazoncito. Número 6. Desarrolla y fomenta el liderazgo a la manera de Dios. Uno de los requisitos para servir a Dios es temerlo correctamente. Siguiendo el sabio consejo de su suegro, Moisés levantó líderes con las siguientes cualidades: varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Éxodo 18:91. Cuando estamos hablando avaricia es: no me importa, ¿qué voy a hacer? No importa, So, Josafat, uno de los reyes justos de Judá, hizo lo mismo y puso jueces en las ciudades fortificadas de Judá. En otras palabras. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en el lugar de hombre, sino en el lugar del Eterno, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor del Eterno. Mirad lo que hacéis, porque con el Eterno nuestro Dios no hay injusticia, ni aceptación de persona, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio del Eterno y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo: procederéis asimismo con el temor eterno, con verdad y con corazón íntegro. Y esto lo vas a encontrar en 2 Crónicas 19:5-9. Aquellos que tienen el temor de Dios resisten el impulso de aprovecharse de otros, abusando de sus puestos de autoridad. ¿Qué queremos decir por los puestos de autoridad? No importa lo que estemos pasando, si es justo o injusto, tenemos que obedecer la autoridad, porque Dios es la autoridad, tenemos que obedecerlo a Él, Dios. Y también ahora estamos, todos estamos pasando por pruebas. Y a veces es duro, y yo soy un vivo ejemplo de esto. Dios me cierra la boca. Porque Dios mío, esa es la área en que Él está trabajando conmigo. Es mejor callarse y, como digo, ser un buen ejemplo de Dios, ayudar a una persona, a nuestro enemigo, es muy importante. Ayudarlo
aunque sintamos que, pero ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que hacerlo? Pero tenemos que hacerlo porque tenemos que ser ejemplo de Dios. Es un testimonio también para mí porque estoy pasando por esa área en mi vida en estos momentos. Gracias. Y Dios me está enseñando. Gracias. De nada. Así que, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Y esto lo vamos a encontrar en Nehemías 5:15. Este fue un artículo que encontré y siento que es muy importante, porque siempre debemos saber del temor de Dios. En otras palabras, por otro lado, existe un tipo de miedo equivocado, no apropiado para quienes ejercen liderazgo. Vemos un ejemplo en esto en Deuteronomio 28. Cuando Dios les dijo a los israelitas por medio de Moisés, después de los jefes se dirigirán de nuevo al ejército y dirán, si alguno tiene miedo y le falta valor, que se vaya a su casa para que no acobarde también a sus compañeros. Y Dios habla hoy. Aquí vemos que quienes carecen de fe, y otra vez menciona la palabra fe y valor, pueden desanimar a otros y crear inestabilidad, lo cual indica que no son aptos para guiar al pueblo de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Tenemos que tener fe, tenemos que tener valor, y la única manera que lo podemos obtener no es por nosotros mismos, es por Dios. Él es el único que podemos obtener la fe, el valor, la mansedumbre, ser humildes. Y esto lo puse bien, porque es muy importante. Promueve el amor a Dios y a quienes comparten nuestras creencias. Y lo puse ahí bien grandecito. Es muy importante promover el amor de Dios. La iglesia primitiva se ha caracterizado por un temor y amor de Dios que fomentaba un compañerismo muy afectuoso entre los hermanos. Y en Hechos de los Apóstoles 9:31 lo describe así: entonces las iglesias tenían paz con toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Cuando decimos por el Espíritu Santo, Dios, después que Dios ascendió al cielo, Dios dejó al Espíritu Santo, y Él es el que nos habla, a nosotros y nos enseña de cómo hacer las cosas, de lo que tenemos que hacer y cómo conducirnos nosotros. Es muy importante escuchar al Espíritu Santo, pero si uno no lo escucha, Él se va del lado. A ver dónde estoy. Así, el temor de Dios debe manifestarse en amor hacia Dios y hacia otros cristianos. El apóstol Juan mostró que debemos evitar caer presa de miedo, cobarde y paralizante, de la preocupación, y que en cambio debemos tener confianza en el amor de Dios y hacia nosotros, en el amor que le tenemos a Él y en el amor a aquellos que verdaderamente le temen. El cristiano le teme a Dios, pero como uno dice, no todos los que dicen llamarse hijos de Dios son cristianos, no les importa, no temen. Pero el que es un cristiano verdadero, que alaba al Señor, que lo adora, sí le teme al Señor, porque obedece a Dios en todo. Como Juan escribió: y vosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios. Es muy importante el amor de Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
En el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando estamos hablando del temor es un miedo de que tenemos de hacer algo malo. Porque el temor lleva en sí castigo. Dios nos disciplina porque Dios nos ama. Él nos disciplina. No ha sido perfeccionado el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esto lo puedes encontrar en 1 de Juan 4, 16 al 19. Vemos aquí que el temor y el amor de Dios ahuyentan el tipo equivocado de temor. Es muy importante el amor de Dios. Y es muy importante también el amor y el temor de Dios van uno del otro, van uno de la mano. En suma, ojalá que todos desarrollemos ese temor de Dios apropiado y necesario, aquel que nos lleva a amarlo a Él, en otras palabras, y a nuestro prójimo, y evitar el miedo cobarde poniendo a Dios primero en nuestras vidas. Es muy importante que pongamos a Dios primero en nuestra vida, que confiemos en Él, no importa las pruebas que estemos pasando, los problemas que estemos pasando, Dios es primero. El temor de Dios es primero, es muy importante. Y todos aprendemos, todos los días, Él nos enseña algo. Eso es lo que la Biblia quiere decir cuando nos insta a tener el temor de Dios. En la primera enseñanza hablé de miedo a lo desconocido, a lo que puede pasar, pero el temor también puede tener miedo, pero también está el temor a Dios, porque queremos obedecerlo a Él. Esta es la palabra profética que el Señor me dio para esta semana, y muchas son las almas buscando saber y la sed de quién soy. En este día te invito a mi trono en el cielo. ¿Qué esperas, hijos míos? El tiempo es ahora, donde estoy dando revelación de lo que ha de venir. ¿Estás listo? En mis manos hay amor que derramaré a mis escogidos para derramar la unción en esta dispensación a las almas que tanto lo necesitan. Ven mientras haya tiempo. El tiempo se está terminando. La segunda venida de mi Hijo está cercana. En este tiempo habrá señales, maravillas y milagros. Muchas son las contestaciones que buscas. Las encontrarás en mis manos. Quiero llenarte de mi amor este día. Ven conmigo. Sígueme en la jornada que quiero llevarte a la aventura donde tu vida será transformada y tu percepción será cambiada por la de mi Hijo Jesús. No temas, estoy contigo. Aún en los momentos de prueba, te llevará a un nivel más alto en mí. Ven a mis manos, te llenaré de mi amor agape. Acepta mi amor y deja atrás tu pasado. En otras palabras, mira hacia lo nuevo y toma este paso de fe. No te arrepentirás. La victoria es tuya. Mis ángeles han asignado por mí para protegerte y vencer al enemigo. Ven, ven, ven. Aquí te estoy esperando para darte revelación de los planes que tengo para ti. La cosecha está lista. Hay mucha hambre de mí. Mi luz será derramada en un mundo lleno de oscuridad. Solo en Él, en mí, encontrarás la revelación para ministrar a las almas. Mi trono está lleno de río de agua viva, y todos recibirán esta unción en esta dispensación de tiempo. Y ahí el Señor me dio Salmo 28:7. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Y el último para finalizar es Salmo 116, 1 al 2. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Y Salmo 31:3. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Si pueden notar aquí,
hay muchos salmos. Los salmos se pueden usar para oración. También David hablaba mucho, tenía muy buena comunicación con Dios y se enfatiza el amor de Dios.